Capítulo 3. Merienda de medianoche. No, vuelve. Estoy susurrando y gritando en la pantalla de mi teléfono después de presionar enviar. No puedo creer que acabo de hacer eso. Quiero decir, está bien. Seguro que he estado coqueteando a través de mensajes de texto toda la noche y ella es realmente atractiva y me ha estado excitando toda la maldita noche, pero es una completa desconocida. No sé nada sobre ella, aparte de que le gustan las galletas con chispas de chocolate y vive cerca de la panadería de la tía Annie y que es muy tonta, pero aún así, ¿qué pasa si ella es parte de una pandilla que la usa para atraer a lesbianas inocentes a su perdición? ¿O qué pasa si ella es una asesina en serie? ¿O qué pasa si ella solo me está engañando y es un tipo calvo, gordo y casado que está usando fotos de una chica de internet? Empiezo a pasearme por mi habitación. Probablemente ni siquiera responderá de todos modos. Eso fue demasiado repentino y fácil. Fácil para ella, ¿verdad? ¿Correcto? Un error. Siento que mi teléfono vibra en mi mano y rápidamente lo miro. ¿Dije algo para hacerte cambiar de opinión? No importa, estoy bromeando, cariño. Riverton, gran edificio de ladrillo rojo, apartamento 307. Asegúrate de traer un poco de ese pastel de chocolate, si queda algo. No, lo siento, me lo comí todo en el restaurante. Está bien, me conformo con comerte. Oh, Dios mío, ¿no te cansas? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Tienes miedo de que quieras volver por más después? No te hagas ilusiones. No puedo evitarlo. Eres demasiado fácil de burlarse. Solo quiero que te vengas. Y no me refiero solo a venir aquí. Ja, sueñas. No soy una chica fácil de complacer. No importa el tiempo que tarde ni las veces que tenga que hacerlo. Soy una chica dedicada, cariño. Créeme, puedo seguirte el ritmo. Oh Dios, ¿quién es esta chica? Me tiro a la cama y gimo en la almohada. ¿Por qué tuve que conocerla de esta manera? ¿No podría haber sido caminando por la calle o tomando un café o incluso en un bar? Quiero decir, ¿con cuántas chicas esta chica tiene sexo diariamente? Bueno, ella dijo que no ha tenido un número en mucho tiempo y el de Elsie fue el primero. Bueno, tú fuiste el primero, pero ¿quién diablos es Elsie entonces? ¿Está sexy? Probablemente sea mucho más atractiva que yo porque si logró que Sam le pidiera su número, debe haber sido una bebé total. Pensándolo bien, tal vez no tanto, ya que me está enviando mensajes de texto a mí en lugar de ir tras esta Elsie. Me río maliciosamente y miro mi cuerpo semidesnudo. Sí, probablemente le patees el trasero a esa tal Elsie. Siento que mi teléfono vibra de nuevo y rápidamente me pongo boca abajo en la cama para mirar. ¿Sigues ahí? Sam. Estoy acostada boca abajo en mi cama, usando mis codos para levantarme y ver mi teléfono. Todavía no me ha respondido y, francamente, estoy un poco decepcionada. Tenía muchas ganas de conocer a esta chica, parecía diferente. Por otra parte, tal vez eso es porque ella no se está enamorando de mis intensos textos de seducción. Tal vez ella no está tan interesada en mí. Me siento un poco triste ahora, pero me burlo y sacudo la cabeza, levantándome de la cama. Al diablo con eso. Iré a buscar una cerveza para hacerme compañía esta noche. Me pongo de pie y comienzo a salir de la habitación, pero me detengo justo antes de pasar el marco de la puerta y aprieto los puños, dándome la vuelta rápidamente para llevar mi teléfono conmigo. Esto es ridículo. Lo arrebato enojada de la cama y gruño mientras salgo de la habitación y me dirijo a la cocina. Pongo mi teléfono en el mostrador mientras abro la nevera. Veamos.
Mi refrigerador no tiene tantas cosas, ya que solo soy yo en este momento. Kir suele ser el que hace las compras conmigo, porque odio ir sola. Voy a tener que sobrevivir la semana sin él entonces, lo que sea. Tomo una cerveza y quito suavemente la tapa con el mostrador de la cocina. Cerrando la puerta del refrigerador. Noche para ti, casa para ti sola, beber sola. Bien, podría emborracharme de nuevo. Salud. Digo sarcásticamente mientras levanto mi cerveza en el aire y comienzo a beberla. Entonces mi teléfono empieza a sonar y la sorpresa casi me atraganta. Me limpio la boca con el dorso de la mano y rápidamente alcanzo mi teléfono en el mostrador con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. Aquí como en casa, no. Voy a tomar un taxi. Dejo la cerveza en el mostrador y frunzo el ceño. Espera, ¿significa esto que vendrá? Mi teléfono vibra en mis manos antes de que pueda responder y siento que una sonrisa comienza a crecer en mi rostro. Me diste la dirección correcta, ¿verdad? ¿Ninguna broma jodida para que me asalten y me asesinen? Totalmente es la dirección correcta. Avísame cuando estés aquí. Dejo escapar algo como una risita emocionada mientras me muerdo el labio. Ella en realidad va a venir. ¿Por qué estoy tan emocionada por esto? Es solo otra chica. Tomo mi cerveza y sacudo la cabeza después de tomar un gran trago. Lo mismo de siempre, Sam. No te pongas rara ahora. Es solo una chica. No tienes nada de qué preocuparte. Miro a mi alrededor y me quedo sin aliento cuando veo el estado en el que se encuentra mi apartamento. Mierda, está bien, puedes arreglar esto. Abro el refrigerador, tomo un trago más de mi cerveza y la guardo. Voy casi corriendo hacia el área de la sala y recojo mi ropa de antes, frenéticamente. Maldita sea, ¿por qué este lugar es un maldito desastre? Oh, cierto, porque es mi lugar. Mom. ¿Por qué estoy haciendo esto? Oh Dios, no. Estoy en el asiento trasero de un taxi de camino a Riverton, sea cual sea la calle, y me está dando un ataque de nervios en este maldito viaje en coche. Aunque está literalmente a 20 minutos de mi casa. Tal vez esto fue una mala decisión, tal vez debería dar marcha atrás, enfrentar la realidad y simplemente volver a mi cama agradable y acogedora y simplemente revolear gifs de lesbianas besándose toda la noche. Sí, eso suena bien. ¿Por qué no hacer eso en lugar de...? Calle Riverton. El edificio de ladrillo rojo está justo enfrente. Me tenso, por lo rápido que llegué aquí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? A la mierda, yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Qué tan malo puede ser? Gracias, señor. Que tenga una buena noche. Le doy algo de dinero y salgo. Hace frío afuera. Y esta área es un poco oscura y espeluznante con estos árboles grandes. Las aceras están mojadas por la lluvia que debe haber caído antes. Miro a mi alrededor para encontrar el edificio de ladrillo rojo que ella mencionó y trago con fuerza, envolviéndome nerviosamente en mi abrigo antes de cruzar la calle para dirigirme al edificio. Tal vez debería llamar para comprobar si todavía está despierta. Saco mi teléfono y presiono su contacto. Empiezo a caminar lentamente mientras espero que responda. Está sonando y estoy mirando hacia el edificio, cuando escucho que mi teléfono deja de sonar. Hola. Mierda. Su voz es como un vibrador humano. Es tan áspera y sensual y simplemente wow. No esperaba eso en absoluto. Y oh mierda, cierto. Ella dijo hola. Hey. Sam. No tenía idea de que la voz de esta chica iba a sonar como suena. Realmente no sabía lo que esperaba, pero seguro que no era eso. Nunca podría haber imaginado que sonaría tan linda y animada. Quiero oírla decir más. Así que supongo que esto significa que no estás dormida, ¿eh? Por el amor de Dios, esta chica es demasiado idiota, es adorable. Bueno, obviamente. Siento una sonrisa en mis labios cuando la escucho inquietarse al otro lado. ¿Ya estás aquí?
Tal vez. Tal vez sí o tal vez no. Tal vez no estoy siendo específica porque no quiero que sepas que estoy aquí en caso de que seas un vampiro espeluznante que se alimenta de chicas cada luna llena. No es que esté afuera ni nada. Cariño, te prometo que no soy una vampiro seductora. Eso es exactamente lo que diría una vampira seductora. Eres muy graciosa. Me río levemente mientras sacudo la cabeza y camino hacia la ventana. ¿Dónde estás? No puedo verte afuera. Puede que me esté escondiendo detrás de un árbol con una estaca y una cruz. Bueno, sube y clávame una estaca en el pecho ya. Esta chupasangre se está impacientando. Podrías perder tu oportunidad de derribarme. No lo sé. Todavía estás mirando desde algún lugar, así que no es una pelea justa. Bien, dejaré la ventana para dejarte entrar, ¿de acuerdo? Trato. Está bien, nos vemos pronto entonces. Sonrío mientras cuelgo y camino hacia mi puerta para presionar el timbre y esperar que ella llegue a tiempo. Me doy la vuelta y echo un último vistazo a mi lugar. No está tan mal. Probablemente ni siquiera le importe de todos modos. Escucho un golpe en mi puerta y salto sobresaltada. Ella está aquí. Oh Dios, ella está aquí. Este es el momento de la verdad. Me cepillo la blusa transparente que me puse mientras esperaba, junto con unos pantalones de mezclilla, y doy un paso hacia la puerta. Desbloqueo las dos cerraduras de la puerta de mi apartamento y la abro. ¡Guau! Está mirando hacia abajo, con los brazos envueltos alrededor de su abrigo negro, una mirada tímida en esos grandes ojos marrones. Es más baja de lo que esperaba, pero la encuentro absolutamente adorable, y lleva unas botas oscuras y sus cordones ni siquiera están completamente atados. Tiene un poco de delineador que vi en las fotos que envió, pero ver cómo se mueven sus rasgos faciales me hace tragar saliva en ese momento. Oh, gracias a Dios, realmente no eres un anciano espeluznante. Su voz es aún más linda en persona. ¿Y cómo puede ser tan hilarantemente linda? Dejo escapar una pequeña risa entrecortada. Me alegro de no haberte decepcionado. Ella me da una sonrisa tímida y tensa, y Dios mío, ¿de dónde es esta chica? ¿Puedo? Oh, sí, bien, sí, lo siento, pasa. Abro más la puerta para que ella entre y la miro fijamente cuando pasa junto a mí y cierro la puerta. Me doy la vuelta y la encuentro mirando alrededor y por alguna razón me siento un poco nerviosa por lo que está pensando. Ella gira su talón para mirarme y me da otra sonrisa tímida. Le devuelvo la sonrisa y sin tener ningún control sobre ello, me acerco a ella. ¡Hey! La miro con una sonrisa y mis ojos seductores. ¡Hey! Ella se sonroja bajo mi mirada y ahora que estoy más cerca puedo verla. Realmente la veo. La vista de sus mejillas rosadas solo se suma a lo bonita que es esta chica. ¿Quieres algo de beber? Señalo la cocina con el pulgar y camino hacia atrás mientras ella me sigue con una sonrisa astuta. Tengo cerveza, cerveza y cerveza. ¡Wow! Tal variedad de opciones. ¿Cómo voy a decidir? Yo recomendaría el segundo. Es un favorito de la casa y por casa me refiero a la mía. Me lo llevo. Sonrío y cierro el refrigerador. Camino hacia donde ella está parada cerca del mostrador de la cocina y le doy la cerveza. Me aseguro de que nuestros dedos se toquen cuando ella la agarra y la mirada en su rostro no tiene precio. Mi sonrisa se convierte en una mueca divertida antes de tomar un sorbo de mi propia cerveza. Entonces, ¿te gusta vivir aquí sola? Tengo un compañero de casa, Kirk, aunque está fuera de la ciudad, lo que explicaría la gran cantidad del silencio que hay aquí. No es de extrañar que te sintieras sola esta noche. Ella sonríe burlándose de mí y no puedo creerlo. Esta chica, una extraña que acabo de conocer,
De alguna manera ha tenido las agallas de burlarse de mí, y lo peor es que está funcionando. Sí, bueno, me alegro de que aparecieras esta noche. Técnicamente ni siquiera era a mí a quien estabas buscando en primer lugar. Técnicamente, pero me alegro de que hayas sido tú quien respondió en su lugar. La miro de arriba abajo antes de tomar otro sorbo de mi cerveza. Me alegro de haber sido yo a quien accidentalmente enviaste un mensaje de texto. Ella también me mira de arriba abajo, pero mira hacia otro lado y bebe su cerveza. Eres demasiado adorable. Casi escupe su cerveza y comienza a moverse inquietamente en su lugar. Sí, gracias. Algunas personas dicen que soy linda porque soy baja, pero no creo que eso sea del todo cierto. Además de que las diferencias de altura son atractivas y tú no eres tan alta como pensé que serías, pero lo eres. Y no es que me desagrade, me gusta de hecho, quiero decir, seguro que te gusta hablar. La interrumpo en su divagación que encuentro completamente adorable y me acerco a ella, poniendo una de mis manos en el mostrador detrás de ella, cerrando el espacio alrededor de nosotras dos. Veo que su respiración se entrecorta por mi acción y sus mejillas se sonrojan mientras me mira a los ojos y luego a mis labios. Está bien, pero preferiría estar haciendo algo más que hablar en este momento. Lentamente paso un poco de su cabello detrás de su oreja mientras termino de hablar y la miro, notando que me está mirando los labios atentamente. Sonrío al verlo y decido inclinarme. Le doy un buen beso que ella responde instantáneamente y se siente mucho más diferente que cualquier otro beso que haya recibido. Me alejo por un segundo aturdida de lo que está sucediendo en mí. ¿Qué demonios fue eso? Me quedo mirándola durante un segundo más, mientras me pierdo en estos pensamientos confusos. ¿Todo bien? Mis cejas se contraen ante la repentina pregunta que me saca de mis pensamientos. ¿Vas a mantener ese abrigo puesto toda la noche bien, déjame solo, hace frío afuera y lo olvidé, pero hace más calor aquí, así que tienes razón, sí. Ella comienza a quitarse nerviosamente el abrigo y esta chica es muy graciosa. Me doy cuenta de que todavía lleva ese vestido rosa sexy de esta noche y se ve aún mejor en ella en persona. Simplemente agarra su cuerpo en todos los lugares correctos. Ella me mira y gesticula como si me pidiera permiso para mover el brazo que la aprisiona a este mostrador y accedo, sin apartar la mirada de su cuerpo que estoy escaneando en ese momento. Arroja su abrigo en la isla de la cocina y se inclina hacia donde estaba. Ella toma una respiración profunda mientras mira mis labios de nuevo y me muerdo el labio. Me encanta tener ese efecto en ella. Bueno, no solo en ella, las chicas en general, como sea. Me inclino de nuevo y la beso con más pasión esta vez. Ella se aleja un poco mientras las dos nos besamos, pero yo sigo sus labios hacia donde se dirigen y pongo ambas manos en su cintura, acercando su centro a mí. Antes de que pueda darme cuenta, me pierdo en el beso y me inclino un poco, agarrándola por los muslos y levantándola sobre el mostrador, poniéndome entre sus piernas. El dulce sabor de sus labios es fascinante y no puedo evitar querer saborearla más y más. Sus manos están envueltas alrededor de mi nuca y me está besando de una manera que hace que mis rodillas se debiliten. ¿Qué diablos te está pasando? Contrólate, es solo un beso. Profundizo el beso y su boca se abre un poco más para que aproveche la oportunidad de usar mi lengua y ella no lucha conmigo. En cambio, ella también usa su lengua y yo muevo mis manos hacia su trasero y las deslizo lentamente por sus muslos mientras sigo jugando con su lengua. Sus piernas comienzan a envolverse alrededor de mi cintura y agarro la parte posterior de sus muslos, levantándola de nuevo, esta vez cargándola mientras continúo besándola. Sus piernas se aprietan a mi alrededor y tropiezo por un segundo
cuando hace algo con su lengua que es simplemente wow. Tropiezo por el camino hacia el sofá agradeciendo a los dioses que esta chica no pese en absoluto. De hecho, se siente súper ligera en mis brazos. Me siento en mi sofá con ella sentada en mi regazo, ahorcajada sobre mí, y siento su sonrisa en el beso por alguna razón, haciendo que mi corazón dé un brinco por un segundo. Extraño. Comienzo a deslizar mis manos por la parte superior de su muslo, levantando lentamente su vestido, deslizándolo cada vez más lejos de ella. Cuando deja de besarme, me encuentro tratando de seguir sus labios antes de abrir los ojos para ver qué sucede. ¿El sofá, de verdad? Se muerde el labio y se ríe, y es demasiado linda para dejar de hacer lo que estaba haciendo. Maldita sea, ¿por qué? Bien, ella se aparta de mí y se vuelve a arreglar el vestido haciéndome lloriquear en mi mente. Le agarro de la mano y la llevo hacia mi dormitorio. Una vez que casi llego a la puerta, me doy la vuelta y la acerco a mí. ¿Sabes? Por mucho que crea que ese vestido te queda muy bien, la miro de arriba abajo lentamente y ella se sonroja. Creo que deberías quitártelo. Se sonroja más y mira hacia abajo y hacia arriba a través de sus pestañas. Quítamelo. Eso es todo lo que necesitaba. La acerco más y empiezo a besarla de nuevo. No sé por qué, pero ya quería sentir sus labios contra los míos. Mis manos se deslizan por su espalda y agarro la cremallera de su vestido, deslizándola para arriba suavemente, y muevo mis manos a sus hombros, quitándole la parte superior del vestido, y su respiración se entrecorta, pero no me detengo. Muevo mis manos hacia donde está el vestido en su cintura y la tiro hacia abajo. Una vez que está en el suelo, sale de él y muevo las manos hacia arriba por su cuerpo, sintiendo su piel ahora semidesnuda, caliente contra mi toque. Siento el tirante de su ropa interior y paso el dedo por él para empezar a tirar hacia abajo, pero su mano me detiene y ella tira hacia atrás de nuevo. ¿Qué demonios? Eso no es justo. Todavía estás. Ella mira mi pecho y recuerdo que todavía llevo la blusa puesta. El hecho de que parezca tan nerviosa y tartamudee un poco hace que quiera cogerla más. Bueno, si tanto lo quieres, ¿por qué no me lo quitas? Su cara se pone roja y se lame los labios. No eres sutil en absoluto, ¿verdad? No, lo siento, cariño. Me enorgullezco de ser directa. Arruga la cara de molestia y, oh Dios mío, tengo que hacerla enojar más a menudo. Es perfecta. Eso y molestar a las chicas, claramente. Ya me conoces muy bien. Arrastras los dedos por su estómago y ella toma aliento. Ahora, ¿puedo llegar a conocer tu cuerpo ya? Ella me mira y yo sonrío, mordiéndome el labio. Eso es con lo que estoy contando. Oh Dios mío, solo cállate ya. Ella me agarra por el cuello y me atrae para besarme. Esta vez es rápido y acalorado, y siento que sus manos se deslizan por debajo de mi blusa y comienzan a levantarla rápidamente. Levanto los brazos para ayudarla, ya que después de la forma en que me está besando, quiero terminar con todo este asunto de la ropa para poder llegar a mi cama. Deja de besarme para sacar rápidamente la blusa por mi cabeza y tirarla a un lado. Esto es desordenado. Me gusta. Intento bromear, pero no parece que le importe mucho, ya que toma mi rostro entre sus manos y comienza a besarme con más agresividad y acercarme así. Doy un paso atrás ante la repentina intensidad y sus manos dejan de ahuecar mi cara y van a la cintura de mis pantalones. Ella agarra tanto la cintura de mis pantalones como mi ropa interior y la tira hacia abajo de un solo golpe, tomándome por sorpresa. Separo los labios e inclino la cabeza hacia atrás. Pensé que íbamos a mantener esto justo, linda. Lo que sea. Ella me besa de nuevo y comienza a caminar de espaldas a mi cama, desabrochándose el sostén mientras tropieza siguiéndome, todavía besándome. Me las arreglo para desabrocharlo y ella me ayuda a sacar los brazos y las tiras en algún lugar de la habitación. Llego a mi cama y me recuesto y ella me agarra por la parte baja de la espalda
ayudándome a levantarme más alto en la cama. Mierda, esto es jodidamente caliente. Ella me besa y siento que todo mi cuerpo está en llamas. Joder, ¿por qué el número de esta chica no se me cruzó accidentalmente en el camino antes? Mon. Dejo de besar a Sam por un segundo para recuperar el aliento. Mi corazón va a 1.000.000 de millas por hora en este momento y puedo sentir que su aliento es cálido. Sabe a vino y chocolate. Ella me sonríe y maldita sea, ¿cómo sigue haciendo eso? Sí, bueno, sabe a cerveza barata. Ella se ríe y se lame los labios. Solo lo mejor. Siento que sus manos bajan por mi espalda y se detienen en la zona lumbar. Trago nerviosamente. Bien, entonces esto es todo, Mon. No hay vuelta atrás ahora. Estoy encima de ella en su cama sin sostén y estoy muy excitada en este momento. Pero todavía estoy jodidamente nerviosa, pero eso no importa. Esta es una cosa única en la vida. Placer por placer. Puedo hacer esto. Puedo hacerlo. Todo el tiempo que estuve hablando conmigo en mi mente, no me di cuenta de que estaba mirando los ojos oscuros y brillantes de Sam, y cuando dejé de discutir conmigo misma, me perdí en ellos. Entonces, de repente, la veo sonreír de nuevo, y me agarra y me empuja fuera de ella hacia la cama. Vale, cálmate, Mon, oh Dios, ¿por qué está tan buena? Sin embargo, creo que quiero probar el resto de ti, me dice. Se estira encima de mí y se inclina para besarme bruscamente. Siento su lengua contra mi labio y no puedo evitar abrir más la boca. Su lengua se mueve hacia adentro y accidentalmente dejo escapar un pequeño gemido al que ella reacciona profundizando el beso. Su mano se desliza por el costado de mi cuerpo, tocándome, deteniéndose para agarrar mi trasero, que obviamente tiene algo por lo que es la segunda vez esta noche, pero no me importa en absoluto. Ella comienza besando el lugar debajo de mi mandíbula y chupándola más o menos unas cuantas veces. Ella lentamente comienza a excitarme. Ya estoy tan excitada en este momento. No pensé que había más. Siento que muerde en el mismo lugar y de mi garganta se escapa un gemido que ella interpreta como una señal para volver a hacerlo. La siento contra mí y su boca pegada en mi cuello. No puedo evitar que mi cuerpo se levante muy levemente, moviéndose con sus lentos movimientos, y la escucho contener el aliento cerca de mi oído, enviando escalofríos por mi cuerpo. Su cara vuelve a la mía y se muele más fuerte antes de comenzar a besarme de nuevo. Ya no puedo evitarlo. Pierdo el poco autocontrol que me queda y la sonrío. Mis manos suben por su espalda y alcanzan su sostén. Lo deslizo fuera de ella y la empujo hacia arriba junto con ella, todavía besándola. Sus manos toman mi rostro de nuevo, acercándome lo más posible a ella, pero una vez que separo mis labios de los suyos, veo sus ojos llenos de deseo, que solo hace que la desee aún más. Busco su rostro por un segundo, pero me alejo de sus labios y me acerco a su cuello, besándolo como lo estaba haciendo conmigo hace solo unos minutos. Empiezo a trazar besos con la boca abierta por su cuello, por su clavícula, por su pecho. Mientras tanto, mis manos empiezan a subir por su cintura, subiendo por su estómago hasta llegar a donde quieren ir. Empiezo a palmear sus pechos y ella deja escapar un gemido, lo que me dio un empujón total de confianza porque joder sí. Comienzo a besar su camino hasta su cuello nuevamente y me detengo en su oreja. Deja de moverte. Me río esta vez en su cuello y mis manos se mueven desde su pecho hasta su trasero, agarrándolo mientras comienza a apretarlo lentamente. Sus caderas contrarrestan rápidamente mi movimiento. Sam. Joder, está bien, ¿qué demonios? ¿Cómo es que esta chica tiene este efecto en mí? Nunca he estado a este nivel de excitación y solo es el principio. ¿Qué carajo eres, Sam? ¿Un chico de escuela de 13 años? Siento que comienzan a besar mi cuello nuevamente hasta llegar a mis senos. Siento que su lengua comienza a jugar conmigo. ¿Qué me está pasando? Mis manos se clavan en su cabello de puro placer. Eso tiene que cambiar. No eres una chica de estar abajo, maldita sea.
No importa lo jodidamente bien que esto se sienta. La empujo por los hombros, la vuelvo a poner en la cama y comienzo a besar bruscamente. Mis manos recorren su cuerpo hasta la cintura de su ropa interior. Meto la mano debajo y empiezo a tirar hacia abajo, muerdo su labio inferior y tiro ligeramente de él, haciendo que suelte un pequeño gemido. Consigo quitarle las bragas y sigo besándola, esta vez con más pasión y rapidez. Mi mano recorriendo su camino hacia abajo por su estómago, haciéndola estremecerse debajo de mí antes de llegar a donde quiero tocar. La toco muy suavemente y su cabeza se inclina hacia atrás mientras respira rápidamente. Me muerdo el labio y comienzo a frotarla, hacia arriba y hacia abajo, mientras comienzo a besar su cuello nuevamente. Oh, joder. Ella deja salir entre ahora respiraciones pesadas y me cierno sobre sus labios mirándola. Sus ojos se cierran con éxtasis y la tomo por sorpresa, deslizándome dentro de ella. Ella toma una respiración profunda y sus ojos se abren de golpe, mirando a los míos que aún se ciernen sobre ella. Comienzo a empujarla y agrego otro, haciéndola agarrar las sábanas y gimiendo muy suavemente. Ella comienza a igualar mi ritmo, mientras continúo embistiéndola. Empiezo a moler su muslo y joder, puedo sentir lo mojada que estoy. Acelero el paso sabiendo que ella probablemente quiere que vaya más rápido y comienza a jadear más fuerte, de vez en cuando gimiendo. Por alguna razón, ninguna de las dos ha apartado la mirada de la otra tan cerca y puedo sentir su aliento en mis labios. Con el movimiento de nuestros cuerpos, mis labios se siguen rozando con los de ella. Entonces siento que se le entrecorta la respiración y deja escapar un gemido que me motiva a profundizar en ella. Sé que ella está muy cerca. Sus ojos me dicen eso. Su cuerpo comienza a temblar debajo de mí y después de unos segundos, inclina la cabeza hacia atrás para mirarme y sus ojos miran los míos y bajan a mis labios antes de besarme lenta y profundamente. El vino y el chocolate no es lo único que te gusta. La beso y empiezo a hablar contra sus labios, pero eres deliciosa. Ella sonríe en el beso y golpea mi hombro juguetonamente. Mi tipo de postre. Me alegro de que te hayas divertido tanto. Oh, lo hice, pero pensé que habías dicho que no te complacías fácilmente. Sonríe y Dios, me encanta burlarme de esta chica. Ella se desliza debajo de mí y me da un beso rápido, demorándose cerca de mis labios después de que haya terminado. ¿Quién dijo que había terminado? Nos da la vuelta a las dos y cuando está encima, sonríe y se coloca un poco de pelo detrás de la oreja. Entonces sabes lo equivocada que estás al respecto. Esta noche va a ser una noche muy, muy larga.